Escuela Politécnica del Ejército, Programa de Actualización de Conocimientos. Asignatura: Electrónica Moderna. Nombre del alumno: Cristian Zavala. Guía de desarrollo de aprendizaje de la actividad 1.1. Dentro de esta guías se pretende analizar los parámetros básicos del amplificador operacional y los circuitos de aplicación. Adicional, implementar un circuito de aplicación típico en el simulador. Práctica electrónica analógica. En esta sección se realizará un estudio del amplificador operacional y sus aplicaciones en la electrónica moderna. La realización de las prácticas y la propuesta se va a basar en el software Multisim, que es un simulador de National Instrument en su versión de prueba. Para la práctica 1A, el amplificador operacional tiene como parámetros, podríamos mencionar los siguientes, como ganancia elevada. Tenemos también resistencia de entrada muy alta, resistencia de salida muy baja. El amplificador operacional se compone de varias etapas y se encuentra en un solo chip o un circuito integrado, como el que tenemos en la figura 1, que es el 741. Podemos observar físicamente, ese es el diseño. El amplificador operacional se compone de varias etapas y estas se encuentran en un solo chip, como hemos dicho anteriormente: la etapa de entrada diferencial, la intermedia de aplicación y la de potencia. La diferencial: en esta etapa se toma la tensión o voltaje diferencial de entrada y la amplifica. En etapa intermedia, que es la etapa de aplicación, su objetivo es aumentar la ganancia. En la etapa de potencia, en esta se suministra una señal de alto nivel a la carga exterior. Todas estas etapas, como indica el documento, deben ser polarizadas mediante fuentes de alimentación más y menos VCC, simétricas en este caso. Utilizamos normalmente más y menos 15 voltios o más o menos 12 voltios. Podemos presentar también una relación entre el amplificador ideal y el amplificador real. Las características de un ideal: impedancia de entrada infinita, ganancia de bucle abierto infinito, ganancia nula para la señal en modo común. También presenta una impedancia de salida nula, ancho de banda infinito. Características del amplificador real, en este caso el 741, una impedancia de entrada cerca de los 1000 megaohmios, ganancia de bucle abierto 100.000 unidades, ganancia nula 40.000 megaohmios y ancho de banda 1 MHz, desde 1 MHz hasta 1 MHz, perdón. Estas son las gráficas de relación de la misma manera de los amplificadores ideal como el real. Hablando de la funcionalidad del amplificador operacional, debemos mencionar que, siendo un circuito integrado, el cual se emplea en muchos circuitos, en este caso podemos mencionar para un proceso analógico de señales en operaciones lineales como amplificación, suma, resta, derivación, integración, y en no lineales como comparación, rectificación, multiplicación. Para la generación de señales sinusoidales, cuadradas y triangulares también se lo utiliza en fuentes de tensión y de corrientes, en filtros, en convertidores analógicos y también en acondicionadores de señal, como es el caso que vamos a mencionar a continuación. El amplificador operacional nos sirve como acondicionador de señal para prácticamente en la salida y en los acoples de entrada de múltiples circuitos.
tenemos estos circuitos como configuraciones características del amplificador operacional, es decir que estas, siendo configuraciones características del amplificador operacional, no sirven para distintos acoples de señal en circuitos ya de implementación. Para mayor detalle podemos ver dentro de la página de Wikipedia al amplificador operacional y podremos desarrollar el tema que describimos brevemente en este documento. Los circuitos típicos del amplificador operacional son los que vamos a continuación a ver: como comparador, como seguidor, como no inversor, es el circuito básico, como un sumador inversor, la salida es, como lo mencionas, invertida y cada resistencia es independiente, como restador inversor, sigue siendo las resistencias independientes, como integrador ideal en este caso, como derivador ideal también, como conversor de corriente a voltaje, esas son las características y circuitos típicos de un amplificador operacional. Mencionamos anteriormente que el amplificador posee terminales para polarización simétrica. En este caso tenemos dos pines para la polarización, más VCC y menos VCC, al igual que dos terminales de entrada y otro de salida del amplificador, como indica la figura 2. Ya hemos mencionado que tenemos adicional dentro de la polarización, tenemos dos zonas de funcionamiento, la lineal y la de saturación. En la zona lineal, la salida toma los valores correspondientes entre más VCC y menos VCC, mientras que cuando estamos en la zona de saturación ya tenemos el valor de VCC o el de menos VCC. La operación que siempre se realiza es P sub 0 igual a la ganancia multiplicada por el voltaje de positivo en la no inversora menos el voltaje de la inversora, dándonos como resultado la ganancia por el voltaje de entrada. Se menciona el virtual wiring, que es una conexión que está dentro del simulador multisim, que nos ayuda o nos facilita para suprimir las conexiones de polarización en el voltaje del amplificador operacional. Nada más que eso es el asunto. Dentro de las especificaciones que hemos revisado del circuito integrado LM471 de la National Instrument, podemos obtener que tenemos 8 pines, como muestra la figura. Dentro de los 8 pines, un pin no se utiliza, el pin número 8, el pin número 1 y 5 son utilizados como offset, eso es para las calibraciones. La mitad inversora, que es el pin número 2, la no inversora, que es el pin número 3, las dos entradas, el pin número 4 del voltaje menos VCC, el voltaje 5 ya lo mencionamos, el voltaje 6 es el voltaje de salida y el pin número 7 es el voltaje más VCC, que alimentamos con más 12, y en el pin número 4 menos 12 o más 15 o menos 15. Se nos plantea dentro de
de la guía el identificar a este circuito típico del amplificador operacional, en el cual podemos describir que es, y revisando, es un no inversor. Luego se nos solicita realizar una comprobación de tanto del circuito en el osciloscopio como de los cálculos obtenidos de las expresiones básicas de ese circuito, obteniendo que tenemos una ganancia de 2 unidades. Dentro del osciloscopio también simulamos y obtenemos que la ganancia es 2. Vamos a abrir el multisim en circuitos Wizard, en el no inversor, que ya le tenemos este circuito, ya se lo implementó, y es de la forma más básica que podemos ya relacionarnos con el software multisim, que es la herramienta de simulación de este tema de circuitos electrónicos. En esta viñeta vamos a dar F5 o hacemos clic. Está encendido el circuito, está en operación, y hacemos doble clic en el osciloscopio y podemos ver ya cómo se nos va formando la gráfica. Está la gráfica de entrada versus la gráfica de salida. Vamos a mover los parámetros para poder identificar y hacer una relación de las ganancias y de lo que hemos mencionado anteriormente. Ahí está. Podemos ir viendo que tenemos más o menos, este es el canal número 1, tenemos ahí entonces así podemos observar en la gráfica la ganancia, que es el doble de las unidades ingresadas versus las de salida. Regresemos al documento que estábamos visualizando y ya tenemos las pantallas de presentación. Se nos solicita también ya dentro de la herramienta de multisim utilizar Circuit Wizard, básicamente para realizar una configuración de amplificador inversor y un amplificador sumador. Como tenemos en la gráfica, se realiza la implementación y deberemos tener estas gráficas. Eso, vamos a abrir nuevamente el multisim, cerramos el osciloscopio, paramos, hacemos el parado del circuito, abrimos de nuevo el circuito pendiente, hacemos un zoom, ponemos a correr y podemos ver la gráfica del inversor como la gráfica del sumador. Entonces ya les tenemos graficados a los dos circuitos. Eso es todo en cuanto podemos mencionar a la práctica número 1 que ha sido solicitada y que queda a satisfacción.